Buenas noches, amables televidentes. Sean bienvenidos una vez más a su espacio estelar, encuentro directo en este sábado 24 de julio del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández, y a toda nuestra fiel teleaudiencia que cada fin de semana sintoniza Encuentro Directo, pasando balance a todo lo que ha generado noticias en el país y el resto del mundo. Es muy importante solidarizarnos en un momento tan triste de partida física por parte de la madre del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. La verdad es que son estos momentos, Ramón, en donde ciertamente la solidaridad que caracteriza al pueblo dominicano se hace presente. Paz a su alma y consuelo a su familia en este momento de separación. Así mismo es. Bueno, ella lamentablemente hace varios días sufrió una caída, se fracturó la cadera. Lamentablemente eso fue ocasionando varios problemas más. Un abrazo solidario a Omar Fernández, a su padre Leonel Fernández en este difícil momento. Y haciendo también un recuento de todo lo que ha suscitado el interés nacional en República Dominicana, Ramón, hay que referirnos a otro país por las connotaciones que tiene en este país, a la República de Haití. Momentos de alta tensión mientras se estrena un nuevo gobierno provisional encabezado por el señor Ariel Henry, quien fuera el último decreto del fenecido presidente Jovenel Moïse, a apenas horas antes de ser brutalmente asesinado. Recordemos que en los primeros días posterior a este cruento hecho, no se había reconocido al señor Henry por asuntos, entendemos, hasta cierto punto de coyuntura, porque se quedó en la misma posición Claude Joseph, quien ahora es ex primer ministro de Haití. Y aquí se da una ecuación hasta cierto punto extraña, Ramón, porque el señor Joseph se mantuvo al frente de la situación como una especie de presidente interino, dado los desenlaces fatales, pero sobre todo porque al principio contó con el apoyo de potencias como los Estados Unidos. Sin embargo, más tarde, ante señalamientos muy gravosos por parte de investigadores en Colombia que lo comprometían en la trama, retiraron este apoyo y entonces abren la posibilidad para respaldar tanto Estados Unidos como otras potencias del mundo a quien hubiera designado horas antes de morir Jovenel Moïse, que en este caso es el señor Ariel Henry, quien finalmente esta semana asumió la presidencia interina en estos momentos en donde se aboca supuestamente Haití a un proceso electoral, pero entendemos que definitivamente no es el momento, Ramón, porque los ánimos están muy caldeados y mientras las investigaciones no arrojen mayores detalles a lo que tenemos, entendemos que el pueblo no se encontraría preparado. Exacto, ¿no? Y todo esto surge, Karina, con la llegada de la viuda de Jovenel Moïse a Haití, porque se encontraba en Florida. Mucha gente se sorprendió de que luego del asesinato ella podía estar muy grave. Inclusive hubieron declaraciones que se conocieron los medios de parte de ella, dando a conocer como datos sobre la muerte de su esposo. Justamente esta transición se da luego de la llegada de ella, como tú bien señalas, del médico neurocirujano Ariel Henry. Y esta transición, Karina, vale la pena destacar de que podríamos decir no es legal ni constitucional, aunque desemboque en elecciones. Recordemos que esto va a ser las elecciones en septiembre. Ciertamente no va a resolver lo que es la crisis haitiana, porque cualquier gobierno que surja de ahí en adelante, y lo hemos comentado en programas anteriores, va a carecer
de los recursos para enfrentar tantas calamidades que existen en ese país, una crisis política, una crisis económica muy, muy precaria, que siempre se ha venido diciendo. De alguna manera, recurrentemente se ha apostado al fracaso de Haití en lugar de regular los fondos que ha recibido por tantos años para resolver democráticamente la situación de fondo. Y es por esto, Ramón, que tenemos que poner en perspectiva una serie de elementos que en el actual escenario cobran una alarmante vigencia. Por ejemplo, entre los tantos rumores que suscitan situaciones de esta naturaleza, nada normal, un magnicidio, un presidente en funciones que ya meses antes venía denunciando que su cabeza tenía precio, que habían oligarcas que estaban disgustados con su política para cortar lazos de corrupción que por décadas estaban enraizadas en Haití. A la vez también se escucha que había supuestamente la participación de una mujer en el escenario y una serie de cosas que realmente hay que detenerse a analizar, porque las cosas no funcionan como en el lejano oeste, independientemente de que Haití quede en el oeste. Aunque sea un sistema actualmente inviable, es de base democrática. Por lo tanto, si no pasa por el filtro de unas elecciones, es imposible que se dé el escenario que se ha planteado ante el magnicidio de Jovenel Moïse. Ahora, sí es cierto, Ramón, como recordarás la semana pasada, hice la alerta, el ojo avisor, de que el director de la Policía Nacional de Haití, León Charles, había descartado de cuajo a apenas horas de que los investigadores en Colombia señalaran la participación de alguna manera en este entramado criminal de quien fuera el primer ministro, Claude Joseph. Y eso es lo que llama la atención, cómo algo que está en plena fase de investigación es descartada de raíz sin respuestas. Entonces, los investigadores colombianos se refirieron puntualmente a que esas investigaciones surgieron de lo que el director de la policía negó, y es de los mismos colombianos que participaron de la trama, porque decía el director de la policía de Haití que descartaban a Claude Joseph porque ninguno de estos participantes colombianos lo habían señalado. Sin embargo, los investigadores colombianos señalan precisamente a Claude Joseph por parte de los colombianos que participaron en el entramado. ¿Por qué el jefe de la policía de Haití también vinculó con una supuesta foto que la trama fue elaborada en República Dominicana cuando posteriormente se desmintió y se dijo que esa foto que mostró el director de la Policía Nacional correspondía a la Florida? Y si vamos viendo, es una forma de presionar para que todo caiga de este lado cuando no hay nada que buscar aquí. Eso también despierta las alertas. Por otra parte, Karina, en esta misma semana se le ha seguido dando seguimiento a lo que es el tema del informe de la comisión policial. Es decir, justamente que es un grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la policía, encabezado por Servio Tulio Cataño Guzmán, que presentó un informe de los 100 días de gestión en donde recopilaron documentos, trabajan en reglamentos, lograron que una misión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito estuviera 12 días en el país, y se presentó básicamente un informe y se le pidió y se está realizando una auditoría de los procesos de gestión interna a cargo de la Cámara de Cuentas, coordinación con el Ministerio de Administración Pública en relación a los salarios, incentivos y especialismo, y designaron como asesor a Carolina Ramírez, Lilian Bovea y al conocido politólogo Daniel Pou. Es una situación de que se le sigue dando, porque el presidente de la República siempre mostró el interés con este tema de la reforma policial. Sobre todo porque está inherentemente vinculado a la seguridad ciudadana, que ha sido básicamente por años el talón de Aquiles para la estabilidad democrática en República Dominicana. Y sí quiero dejar algo claramente establecido, porque se escucha mucho el incremento salarial a los miembros policiales, pero ojo, bajo ninguna circunstancia el salario de un policía
puede implicar su contubernio con el delito. Exacto. Es un tema de vocación en primer lugar, y si bien es cierto que las condiciones de los policías deben urgentemente ser revisadas, no menos cierto es que no es una patente de corso para delinquir, de faltar a su compromiso, de participar de lo que deben evitar. Eso debe de ser doblemente sancionado por el rol que se supone desempeñan. Que así como la policía es clave para el orden democrático, la seguridad ciudadana, la inversión extranjera y todo lo que nos mantiene como sociedad, en esa misma medida, algunas de las premisas que se han tomado para minimizar el auge de la delincuencia no parecen ser muy lógicas. Por ejemplo, el desarme de la población. Si la población ante este elevado riesgo de inseguridad ciudadana se encuentra también desarmado, cuando se ha podido demostrar que la policía todavía no está en capacidad de enfrentar la criminalidad en estos momentos, ¿cómo se va a dejar doblemente desarmada la ciudadanía? Es imposible que se pueda siquiera sugerir eso en estos momentos, hasta tanto la reforma policial tenga todos los elementos correctamente ajustados que puedan garantizar, primero, la integridad física de sus ciudadanos. Así mismo. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con muchísimas informaciones de interés. De regreso con Encuentro Directo, hay una serie de amenazas latentes, por muchos escuchados, pero no necesariamente se habían percatado de las implicaciones que tiene el tema de la ciberseguridad y lo que también ha tocado a suelo dominicano a raíz de unas investigaciones que justo esta semana, Ramón, estuvieron detallándose a los medios globales. Nos referimos a Pegasus, un sistema que rastrea los dispositivos electrónicos para extraer data, información de todo tipo, información crítica y sensible. Es un spyware que se encarga de que sin usted saberlo, se esté recabando su información personal y sus líneas de contacto, como lo que sucediera precisamente en la gestión anterior de la Procuraduría General de la República, un sistema capaz de rastrear y monitorear cada uno de los pasos que se den a través de dispositivos electrónicos, Ramón. Exacto, sí, porque esto básicamente, como tú bien señalas, es una tecnología que si bien penetra a los celulares y permite incluso robar la data, y como tú bien señalas, el gobierno pasado aquí de la República Dominicana adquirió varios para los diferentes centros de espionaje que operaban y también siguen operando. Por eso en esta misma semana se han producido muchas informaciones, básicamente procedentes del Consorcio Internacional de Investigación que agrupa 17 prestigiosos medios que han revelado como a ese programa israelí Pegasus en muchos países que se intervienen los teléfonos tanto de los presidentes, también de los políticos, periodistas y empresarios. Es un caso peligroso. Muy peligroso porque, como bien refieres y de manera sucinta podríamos subrayar, espionaje de gobiernos a periodistas y opositores con este programa Pegasus. Varios estados que han catalogado como autoritarios, supuestamente con este software espiaban a una gran parte de más de 50,000 números telefónicos, según una investigación de ese consorcio que referías de nombre Forbidden Stories. Lo primero es, ¿de dónde surge este sistema tecnológico? Surge de una firma cibernética de origen israelí, a través de la firma NSO Group, que se dedica precisamente a la vigilancia cibernética, la cibervigilancia.
y autoriza la venta de este software, programa tecnológico Pegasus, a los gobiernos. Este es un instrumento que se vende a gobiernos para fines de terrorismo. Escuchen bien la connotación para que entiendan cómo un instrumento que tiene un fin específico es manipulado para fines de otra índole completamente diferente, en pocas palabras, para espionar a opositores. Y ahí se fueron verificando incluso activistas por los derechos humanos, se estuvieron verificando periodistas de todas partes del mundo, incluyendo México, y el escándalo que realmente comenzó a destaparse a partir del gobierno de Peña Nieto y que ha devenido ahora en el de Manuel López Obrador. El problema es que este sistema que cuesta entre 2 y 7 millones de dólares, lo pagamos los ciudadanos. Ese es el primer punto. Pero qué contradictorio que quienes lo pagan son el objeto de este sistema de cibervigilancia, porque es un sistema de espionaje en perjuicio de los mismos ciudadanos, pese a que supuestamente es para resguardarlos de terrorismo, pero se utiliza como un arma terrorista en contra de los mismos ciudadanos. Y casos como esos lo vemos en asuntos como los vinculados a la gestión gubernamental anterior, el caso Antipulpo, el caso Medusa, el caso Caracol y Coral, que todos tienen una línea que les conecta precisamente con el espionaje. Y para rematar, las declaraciones del Ministerio Público Dominicano cuando confirmó ese sistema de vigilancia masiva que tenía la Procuraduría General de la República para espiar a sus propios empleados de todos los departamentos, incluyendo acceso a información crítica de los casos y expedientes que estaban en curso y lo que esto implicaba, porque supuestamente el director de tecnología de la gestión anterior en la Procuraduría General de la República tenía un negocio vendiendo el acceso a estos expedientes. Y de ahí en adelante solo podemos conjeturar el gran alcance que esto implica incluso para la República Dominicana. Pegasus no es solo un escándalo que porque explotó con otros países no esté vinculado, todo lo contrario. Aquí también, independientemente de que el escándalo se oiga más fuerte en otras latitudes. Mira, hay otro tema preocupante, Karina, que ha surgido en esta semana, y es el caso de que las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que dio a conocer justamente que durante la pandemia del COVID-19 hubo un aumento a nivel mundial con el tema del hambre. O sea, la pandemia del COVID aumentó la hambruna mundial en una quinta parte. El creciente número de personas que sufren hambruna en todo el mundo amenaza con tener impacto a largo plazo en el suministro mundial de alimentos. Entre 720 y 811 millones de personas padecieron hambre básicamente el año pasado, en el 2020, el mayor aumento en el menos 15 años. En 2020, entre 720 y 811 millones de personas pasaban hambre. Eso es alrededor de 118 millones de personas, más que en el 2019. Si tomamos el promedio, las cifras, en total 768 millones de personas como punto de comparación. Es decir, básicamente esta enfermedad que ha azotado a nivel mundial al país, entonces se suma esta problemática de la hambruna, tanto en el caso de los niños como también las personas adultas, según declaraciones de la FAO. Sin embargo, la verdadera atención de este titular, que hoy es noticia, no es la hambruna, sino que las Naciones Unidas hayan pedido a un pequeño país del Caribe, República Dominicana, que de por sí carga con la crisis de su vecino país, que contribuya con lo que en su propio territorio no ha podido.
es contraproducente. Eso podría obedecer a una agenda distinta a la que se propone con ese titular, de que se ayude con la hambruna mundial. Porque ¿cómo es posible que un país como la República Dominicana, en donde, de acuerdo a cifras oficiales, ha aumentado la pobreza monetaria desde el año 2020 por efecto de la crisis del COVID-19, sea quien tenga un rol determinante en eliminar lo que en su propio país no ha podido y que además carga con el fardo pesado del país vecino? Eso no tiene el más mínimo sentido. Sí sabemos que la agenda globalista que está enraizada en las Naciones Unidas, en donde incluye legislaciones a favor del aborto, la eutanasia, la ideología de género y otros elementos que están vinculados dentro de esa gran agenda, sí podrían ser causa común para un pedimento de este tipo que no tiene aparente razón de ser. No es cierto que la República Dominicana, Ramón, esté en condiciones de ayudar contra la hambruna mundial cuando no puede garantizarle el alimento o sustento diario a sus propios nacionales, pero sí estaría en condiciones de aceptar lineamientos de la ONU para que estos organismos internacionales puedan facilitarle a la República Dominicana más onerosos préstamos. Porque sabemos que ante la crisis del COVID-19, el mundo entero ha requerido de préstamos y no todos tienen la calificación necesaria para accesar a ellos. Sin embargo, ¿qué ha pasado en República Dominicana? No pasa una semana sin que pase por el Congreso un nuevo y costoso préstamo en dólares. Sí, ese dinero hay que pagarlo cuando tenemos una deuda que supera el 70% del Producto Interno Bruto. Eso hay que pagarlo. Y cuando lo que se aporta apenas puede ir a capital, porque los intereses consumen la deuda como tal. La República Dominicana no está en condiciones de combatir la hambruna mundial cuando en su propio patio no lo ha podido lograr. Esto obedece más bien a piezas claves de este ajedrez geopolítico, en donde República Dominicana, ese pequeño país en el mismo trayecto del Sol, juega un rol determinante cuando el presidente Luis Abinader ha dicho públicamente que manifiesta su apoyo irrestricto a la ONU. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con una interesante entrevista que nos acompañará Damaris Patrocinio, quien es una mujer de fe católica, activista pro vida y presidente de FOMUDEVE. Ya volvemos. Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado la señora Damaris Patrocinio, católica, activista pro vida, comunicadora también y presidente del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, FOMUDEVE. Bienvenida, señora Patrocinio. Gracias, buenas noches, gracias por invitarme a su prestigioso programa. Gracias, Karina, porque tú sabes, yo me autoinvité, Ramón, para que sepa, ¿viste? La verdad es que hay una serie de temas de gran interés nacional y es la razón por la cual nos interesa pasar filtro y balance a la vez, de manera que toda la ciudadanía puede estar alerta sobre una serie de latentes amenazas para todo el pueblo dominicano. Gracias por acompañarnos. Señora Damaris, en nuestro país se está librando desde hace muchos años lo que es el tema para impedir lo que es el Código Penal y lo que es la llamada 3 causales para el aborto. Vimos también que el gobierno anterior también le fue dando seguimiento al caso. También se trató de introducir en lo que fueron en las escuelas públicas. Su opinión al respecto sobre este tema. En la República Dominicana cree,
en su gran mayoría, que el Código Penal no ha sido aprobado por las 3 causales. Nunca ha sido por las 3 causales. Esa fue la excusa perfecta para no aprobar el código. Pero todos sabemos que la razón principal por la que el código tiene más de 21 años, cumplió su mayoría de edad ya el código va a ser mayor de edad, es por la razón de la acumulación de la pena, la corrupción rampante que ha habido en todos los tiempos y otras cosas más que no vienen al caso ahora, pero nunca ha sido por las 3 causales del aborto. Esa fue la excusa para no aprobar el código. Así que esperamos ya que ahora que tenemos un presidente que dice que va a llevar el país por un sendero diferente, pues inmediatamente llegue el código aprobado por el Senado a su despacho, pues de una vez ya él lo promulgue. Eso es lo que esperamos, porque una de las razones por las que duró el código tanto tiempo, a pesar de que la Cámara de Diputados agotó un proceso de casi 10 meses, recibiendo a todas las organizaciones que quisieron ir a la Comisión de Justicia, por ejemplo, fue la FINJUS, que no sé por qué después levantó una voz de alerta, porque ella tuvo todo el tiempo ahí en la Comisión de Justicia, no entendimos esa partecita, pero sí sabemos que ellos responden a otros intereses. Y también ahí visitó el CONANI, ahí fue INAIPI, ahí asistió Ministerio de la Mujer, ahí también hubo una injerencia también del Ejecutivo, también fue el jurídico del Poder Ejecutivo. O sea, ahí pasaron muchas cosas para impedir, solo para impedir que se aprobara sin las 3 causales, porque no había fuerza para aprobar las 3 causales, porque era incluso hubo injerencia internacional en los debates que son de índole nacional para el Código Penal dominicano. Definitivamente que sí, que hubo injerencia en las vistas públicas que realizó la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, de una forma avasallante, injerencista, violando la Convención de Viena. Se apareció enviado de las Naciones Unidas acusando al país de que no estaba cumpliendo con los tratos internacionales que había firmado, una injerencia imperdonable porque tenían que usar los medios diplomáticos para hacer eso, pero ellos han agotado todas las vías habidas y por haber para tener injerencia de los organismos internacionales que tienen un interés marcado. Ya no es ni siquiera porque no haya corrupción, el interés marcado ya después que ya se decide trabajar con el código es sacar adelante el código, pero con las 3 causales, porque todo el mundo sabe el dinero que hay envuelto en el negocio del aborto, porque es una industria millonaria que mueve millones, señores. Los millones que mueve esa industria es más grande que cualquier otra industria. Imagínense la industria que más dinero mueve, y esa mueve más dinero todavía. Solo imagínenselo. Imagínense el negocio que tienen ellos para repartir tanto dinero en todas las instituciones y tener sus representantes en cada institución. Y lo estoy hablando con base porque depositamos esa documentación en la Cámara de Diputados, que en algún momento lo vamos a retomar eso. Entonces, ahí pasa todo eso de la injerencia. Ellos buscaron todos los padrinos habidos y por haber, pero que va, cuando hay convicción, y eso es lo que pasó en la Cámara de Diputados, que había convicción. Tenemos un Congreso pro vida, un Congreso de gente, hombres y mujeres de valores, señores, inclusive, aquí dicen que el PRM es el partido donde están toda la gente del aborto. Sin embargo, la mayoría de los diputados del PRM son pro vida. La gran mayoría son pro vida, igual que la gran mayoría de diputados del PLD son pro vida, la gran mayoría. O sea que no hubo manera de cómo tumbar el pulso a esa convicción. Con la población dominicana, que en su mayoría por igual es pro vida, por lo tanto, como representantes del pueblo, hay una coherencia. Exactamente. Ahora, señora Damaris, eso justamente como usted dice, ya está en el Congreso, estuvo en la Cámara de Diputados. Justamente en esta misma semana también los mismos senadores sostienen que el criterio de que las 3 causales que exonerarían de castigo el aborto y que deben mantenerse fuera del proyecto de reforma del Código Penal. O sea, ¿usted cree que ya esta batalla con este tema de que ya pasó al Senado, se puede decir que ya es una batalla ganada?
Mira, como yo le dije hoy a una declaración en la prensa, le decía yo a ellos que yo no sé con qué cara todavía las feministas y las de la industria del negocio del aborto todavía estaban metidas en el Senado, porque de una manera vergonzosa perdieron la batalla en la primera lectura 146-14 y en la segunda lectura 128-13. Eso fue una derrota avasallante. O sea, con 13 votos, tú vas a exigir, con 13 votos, 14 votos en la primera lectura y 13 votos en la segunda, ¿tú vas a exigir algo? No. Mira, ya esa batalla está perdida. Perdieron en la Cámara de Diputados y perdieron en el Senado ya. Esas causales fuera están y fuera se quedarán. Si bien es cierto que la aprobación del Código Penal Dominicano nunca estuvo principalmente sujeto al tema de las 3 causales, no menos cierto es que hay una serie de intereses que parecen haber tomado partido o entrada en este nuevo escenario cuando está por aprobarse en el Senado de la República. Y me refiero al aspecto específico de la discriminación. Si nos pudiera, por favor, pasar balance sobre lo que implica el aspecto que fue excluido en la Cámara de Diputados y el por qué. En el 2014, varias instituciones lideradas por Conavicida, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, como siempre, Educación, Relaciones Exteriores, Procuraduría, introdujeron un proyecto de ley antidiscriminación. Ese proyecto de ley en el 2014 buscaba a través de la educación, educar a los niños para que aprendieran desde pequeños la no discriminación. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos hablan de educar a los niños, significaba, y significa ahora, implementar el método de educación integral ESI, que es solo un método para hipersexualizar a nuestros niños. Ellos perdieron la batalla, y ustedes saben que todo eso con dinero que se mueve, y desde ahí hasta ahora han introducido todo tipo de proyectos de ley antidiscriminatorio, cosa que es antidiscriminatorio porque nos discrimina a nosotros. Ahora, ¿qué sucede en el 2020? El diputado Rodríguez Restituyo, que es un diputado nacional, introduce de nuevo el proyecto de ley de igualdad y antidiscriminación en su propia Cámara de Derechos Humanos. Ellos lo que hacen es que se lo rechazan con un informe no favorable. Cuando ya se siente que ya le rechazaron el informe, entonces con ayuda de algunos ministerios y otros personeros que están ahí dentro de la Cámara que representan esa agenda, reintrodujeron eso que le rechazaron en la Comisión de Derechos Humanos, lo introducen en el Código Penal, el artículo que ahora es 120 y el artículo 187. Si aquí aprobaran esos 2 artículos, como ellos lo introdujeron, aquí vamos a tener ley mordaza para siempre. Con esos artículos aprobados, se lleva de encuentro 3 derechos fundamentales: la libertad de empresa, la libertad de culto, la libertad de expresión, y quién sabe cuántos derechos más se lleva a eso, considerando que también es inconstitucional. Precisamente, eso se llevaría de encuentro el propio artículo 39 sobre derecho a la igualdad, que supuestamente propugnan. Toda una contradicción. Cuando regresemos, Damaris Patrocinio abordará con nosotros otros temas de vital interés para la República Dominicana y el resto del mundo. Ya regresamos. De regreso con encuentro directo junto a Damaris Patrocinio, presidente del Foro en Defensa de la Vida y la Familia FOMUDEVI. En el bloque anterior abordábamos una gran preocupación a corto plazo, porque en este momento se aboca el Senado de la República a discutir algunos aspectos del recién aprobado Código Penal Dominicano en la Cámara Baja, solo que esta vez se pone la atención no a las 3 causales, sino a la discriminación y un aspecto de la discriminación que quedó excluido en la Cámara de Diputados.
abordando un poco más detalladamente, ¿qué significa eso? ¿En qué contexto se da? Y las implicaciones que tendría para la sociedad dominicana. Mira, el artículo 120 que trata sobre el cruel, inhumano y degradante, ese artículo habla de que a mí me pueden, yo puedo acusar a alguien porque violó mis emociones, porque violó mis sentimientos, porque me dijo, tú sí te ves mal y yo me sentí agredida. Entonces te quieren hacer un juicio a unos sentimientos, unas emociones, como si las emociones se pueden cuantificar. O sea, es como juzgar lo subjetivo. ¿Qué subjetivo tú puedes juzgar? Lo subjetivo no se juzga. Entonces ahí vamos con el artículo 187. Ese artículo 187, las personas se creen que es tan sencillo como volver a reintroducir la palabra género y preferencias u orientaciones sexuales. No es tan sencillo como eso, señores. Eso implica, primero es inconstitucional porque solo hay dos sexos. Si usted se considera persona, ese código es para usted. Si usted se considera dominicano, ese código es para usted. Independientemente de cómo usted se autoperciba, usted es macho o usted es hembra. Usted tiene genitales masculinos o genitales femeninos. De ahí para allá, todo lo que usted se quiera hacer es una decisión suya que respetamos, porque eso lo respetamos. Usted puede hacer con su sexualidad lo que usted quiera. Ahora, imagínate que ya hay 112 géneros aprobados. Si eso fuera aprobado así, habría que hacer cuántos anteproyectos de leyes para ejecutar esos artículos y ese tema de la discriminación, cuando ya la discriminación está dentro de ya está en la Constitución. Yo no sé cuántos artículos hay en la Constitución que ya es antidiscriminatorio y que lo condena. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, ¿buscan ellos derechos, buscan igualdad o buscan privilegios? Buscan privilegios. Y cuando tú buscas privilegio por encima del otro, eso es la peor discriminación que puede haber en un ser humano. Ahí está, en el artículo 187, está la objeción de conciencia. Imagínense ustedes que tienen programa de televisión. Ustedes van a tener una ley mordaza completamente. Porque si ustedes van a tener, es más, vamos a tener que hacer un diccionario nuevo para ver cuáles palabras utilizar para que no nos condenen. Y esto es mucho más de ahí. Es que te quieren que retirar el derecho que tú tienes de decir sí o decir no. Empezando por la libertad empresarial, le quieren quitar el derecho a los empresarios y atención Conec, atención Ángel, atención a la Asociación de Industria y Comercio, de Industriales de Herrera, atención todos los empresarios. Si ese artículo fuera de la objeción de conciencia fuera eliminado, como ellos lo solicitan de los 187, el empresariado no va a poder escoger a quién contrata o a quién no contrata. No va a poder escoger con quién hace negocio. Y peor aún, no va a poder escoger con quién no hacer negocio. Porque todo va a ser discriminatorio. O sea que es una loquera. Y pensando con los abogados que por principios morales deciden no defender casos de narcotráfico, violaciones y eso, no van a poder decir que no, porque los van a juzgar, le van a quitar la licencia, los van a llevar presos, los médicos por igual. Imagínense con todo esto, lo de los baños trans, nosotros con nuestras niñas, con nuestros niños, que los hombres que se autoperciben mujeres estén ingresando en los baños de las niñas. Señores, eso no es tan sencillo como la gente se cree, y la República Dominicana debe abrir los ojos con esto. Ahora mismo, señor, el 30 de junio, ese colectivo hizo un video que dice, hace mucho que ustedes nos vienen diciendo a nosotros que nosotros vamos por sus hijos, y se había negado, pero hoy le decimos, sí, le vamos a hipersexualizar sus hijos. Sus hijos son los que nos van a defender a nosotros. Y después que le quitemos sus hijos y que ellos defiendan la causa de nosotros, vamos a ir por ustedes. Y hay un video ahí en las redes que el que no lo ve porque no quiere. O sea, ya es sin apariencia, ya es, señores, nos quieren quitar todo. Y la minoría no puede imponerse sobre la mayoría, aunque son importantes. Además,
La Constitución es la Constitución. Ese Código Penal que aprobó la Cámara de Diputados es completamente cónsono con la Constitución. Ahí no hay nada que quitar ni poner. De hecho, ese es el punto de parámetro. Con el artículo 39 y el mismo 38 sobre la dignidad humana se establece el marco referencia para que no se tienda a un privilegio sobre los derechos. Y sí me gustaría puntualizar sobre el tema de la autopercepción que deviene de la ideología de género que se pretende implementar a través del sistema educativo, no solo en República Dominicana, sino en el resto del mundo, que recientemente, esta misma semana, una corte de apelación en California, Estados Unidos, falló que los pronombres transgénero con los cuales estos colectivos quieren ser llamados violan la primera enmienda que versa sobre la libertad de expresión. Por lo tanto, se va sentando precedentes para defender derechos y no estos privilegios. Mira, yo te voy a poner el ejemplo de Suiza y el ejemplo de Chicago. En Suiza, a los niños de 4 años lo están hipersexualizando con peluche de genitales, con un peluche de vulva y un peluche de penes, para que los niños empiecen a practicar y empiecen a sentir deseo, empiecen a sentir placer, niños de 4 años. En Chicago, señores, hace 15 días salió en los medios de comunicación que ya van a empezar a dar condones a los niños de 10 años. ¿Ustedes se creen que un niño de 10 años está pensando en eso? Eso es para hipersexualizarlo desde pequeño. Y no vamos más lejos, señores. Ahora mismo hubo un ejemplo, creo que fue en Chile, que hay un centro de belleza que dice solo para mujeres. Y va un señor, un señor que se cree señora, un hombre que se autopercibe mujer, y él entra y dice que se quiere depilar los genitales. Ellos le dicen que no, que eso es solo para mujeres. Bueno, pues él le hizo una demanda al centro, cerraron el centro y están ahora mismo en ese tema en Chile. Pero no vaya más lejos. Ya los sacerdotes, pastores, yo por ejemplo que a veces me invitan a predicar, yo no puedo decir que la homosexualidad es un pecado. Yo no puedo... Está escrito en la Biblia. Ya yo no puedo ni siquiera hablar de la Biblia, o sea, ya ellos me quieren también quitar mis derechos. Yo no puedo hacer, entonces ya esto es una agenda, señores, esto es una ley mordaza completamente, y ustedes como comunicadores que trabajan en medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en medio de todo este caos, porque esa agenda globalista va por todos, y la cantidad de dinero que ellos le están dando a muchos medios de comunicación, ustedes ni le pasa por la mente qué cantidad es esa, señores. Hasta el Tribunal Constitucional está dando talleres a periodistas con enfoque de género. Lo peligroso del enfoque de género es que en base a una autopercepción, que es de índole personal, se legisla sobre lo colectivo que no es subjetivo, es objetivo. Por eso hay casos como el de Argentina, con un trabajador de 60 años de edad que dijo autopercibirse como mujer para ser pensionado, porque la mujer, a diferencia del hombre, se pensiona 5 años antes, a los 60 años. Y decidió pensionarse 5 años antes, diciendo que se autopercibía como mujer, de manera que esto toca todas las áreas de la vida nacional. Y no solo eso, Ramón y Karina, que tus hijos, nosotros podemos perder nuestros hijos y nuestros nietos, como está pasando ahora en Canadá, España y Reino Unido, Argentina, también en Holanda, de que si nos negamos que a nuestros hijos no los adoctrinen ideología de género, nos quitan nuestros hijos, nos quitan los nietos y vamos detenidos. Sí, así es. Pero también se ha dado el caso, señora Damaris, de gente, por ejemplo, que son partidarios del aborto, que dicen que, por ejemplo, también lo que son, que alegan que solo en 3 países o en 4 países se penaliza el aborto, salvo en causas excepciones, y lo consideran también como un atraso. ¿Esa es su opinión al respecto sobre eso? Bueno, yo estoy loca por ser el único país.
Nosotros fuimos el único país que le dimos la bienvenida al pueblo de Israel y crearon una comunidad en Puerto Plata. Ya sentamos un precedente que fuimos el único país. Vamos a sentar un precedente también ahora de que somos el único país que vamos a tener aborto penalizado en todas sus facciones, y la agenda globalista la vamos a rechazar también. ¿Saben por qué? Porque este es un país que tiene una constitución muy clara. Esa constitución de 2010 lo abarcó absolutamente todo. Y este es un país, señores, ¿cuáles son nuestros fundamentos? Nuestros fundamentos son Dios, patria y libertad. Ya eso está puesto en nuestra bandera. Negar eso, ya esos son nuestros fundamentos. Y en esa bandera, de ese escudo nacional, una Biblia en el medio que dice, en Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ya no hay más nada que hablar. Que seamos los número uno ya, que seamos los únicos países que nos quedemos ya. Y ya sí se acaba el tema. Sí, porque después de todo, mal de muchos, consuelo de tontos. Claro, pero nosotros vamos a hacer ese país que hablaba Pedro Mir en su verso. Hay un país en el mundo, en el mismo trayecto del sol. Nosotros vamos a ser el punto azul en el cielo oscuro, vamos a ser nosotros. Y vamos a ser luz para las naciones. Así es. Bueno, señora Damaris Patrocinio, solo nos resta agradecer su participación aquí en Encuentro Directo. Ha sido un honor. El placer es mío. Gracias por invitarme a Encuentro Directo. Espero haber llenado sus satisfacciones. Así es que los felicito porque yo los amo a ustedes por ese trabajo que ustedes hacen, siempre apegado a la verdad y a la justicia. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a la recta final de Encuentro Directo. Hoy que solo se habla un idioma, el de los contagios, es preciso señalar las variantes más peligrosas de un virus, las que mutan en formas totalitarias y hacen que el remedio sea peor que la enfermedad. Dolorosa ironía de mecanismos para proteger que destruyen. En este escenario pandémico, urge desplegar un telón de acero para separar mansos de cimarrones. Los temas de salud se inclinan cada vez más al ámbito comercial y político, levantando olas monopólicas de censuras que dan miedo por información, derivando en miedo a vivir, miedo a morir, miedo viralizado. Sin embargo, como afirmara Winston Churchill, el miedo es una reacción, el coraje es una decisión. Los alfiles del ajedrez geopolítico globalista, a medida que se desplazan, motorizan el caos, caldo de cultivo para el virus de la corrupción en todas sus variantes, incluso cuando se hace referencia a la manipulación del comportamiento humano, como detallara el investigador y científico social Dr. Albert Biederman en sus métodos coercitivos para señalar técnicas usadas por maltratadores intrafamiliares y regímenes autoritarios que condicionan a un sometimiento hasta romper toda resistencia, con aislamiento, privación del apoyo social que nos impulsa a resistir, monopolización de la percepción, permanecer dentro de una burbuja mediática que penaliza pensar distinto, agotamiento inducido, amenazas para inculcar indefensión y aumentar sumisión, concesiones ocasionales como estrategia de choques, manifestando control en el marco de la degradación y dependencia. Sobre advertencia no hay engaño. Y bien, amables televidentes, solo nos resta agradecer ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados aquí en Encuentro Directo. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Y finalmente yo quiero felicitar a través de este programa a todos los padres de la República Dominicana en este Día del Padre, mañana domingo, muy especialmente al mío, a Ramón Núñez Ramírez, que siempre nos apoya, siempre está ahí apoyándonos como familia, es un fiel seguidor de este espacio. Gracias, papi, por tu apoyo, te quiero mucho.
Abrazos para don Ramón y para mi padre Carlos Sánchez, un pilar fundamental en mi formación, ese interés de siempre mantener los valores y los principios como base sine qua non, es lo que hacen que hoy reconozcamos esa labor incansable de los padres dominicanos y de manera especial el mío. Gracias, papi, y a todos los padres dominicanos. Este momento es decisivo precisamente a favor de sus hijos. Luchen y que ese afán y tesón que les caracteriza siga siendo luz en el camino. Concluimos con una frase del filósofo griego Aristóteles. Platón es mi amigo, pero la verdad me es más querida. Buen fin de semana.